¿Me puede enviar a mi sala? Es que desde el celular no sé cómo entrar a las salas. ¿Cuál es la sala, Tere? No sé, estoy con la Marianela y la Valeria. Valeria, Marianela. Nos metemos en cualquiera, profe, ¿cierto? No, en la que se asigna a su grupo. ¿Qué grupo son ustedes por lo general? Ay, no, aquí no me acuerdo. En otro somos el 1, en otro somos el 8. Profe, a mí me pasa lo mismo, no sé en qué número de grupo Sí, somos en siempre este lo Tenemos mismo. tres, curso. creo, ¿no? Es que en Está, todas está las la cursos nos Charlotte. ponen distintos números. ya, está desocupada la Charlotte. 7, la 8, la 9, la 10. Las Ya, 7 la creo que 10 somos. Sole. Ya, vayan. No, la 7, ya. Ya, está desocupada la sala 2 también, chiquilla. Para otro grupo. Ahí se fue la Yanara, entonces se tiene que ir la Nadia, me parece, ¿cierto? Está desocupada la 8 y la 9, niñas. Profe, me manda a la sala 7, porfis. Ya, de inmediato. Ay. ¿Alguien más la tengo que enviar a alguna sala? Profe, yo no sé cuál soy. Con la Connie, con la Ariela. ¿Ariela? Sí. Estoy buscando. En la sala 4. ¿La envío yo o se va usted? No, yo solita. Ya, ok, muy bien. Ya. Profe, aquí Nefertitilar, ¿a qué sala soy? ¿Con quién está usted, Nefertiti? Con la Andrea, ¿cierto? Marcia Curí, Andrea Molina. Y están en la sala 2. ¿La envío o se Ya, va voy sola? yo solita. No, Ok, voy muy solita bien. por fin. Gracias. Ya, muy bien. Nadia, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué no entra a su sala? Dafne, ¿a qué sala va? Niña, ¿me llamaron? Sí, profe, Dígame. estamos un poquito perdidas ¿Por con qué? la Connie, porque ahora usted estaba en la sala, estaba mencionando el trabajo de la semana pasada y no nos acordamos qué trabajo. La nota, Estamos la planificación, donde tenían que completar la planificación y después decir abajo en la imagen qué tipo de planificación era. Ah, y ya. Eso es lo que vamos a hacer la retroalimentación, pero Ya. ahora ustedes tienen que analizar el Hacer documento y hacer un mapa conceptual o un esquema o un afiche, como ustedes consideren que va a ser más fácil explicar, ¿ya? Ya, y eso después obviamente se va a poner en el curso o solamente se Mañana se expone. Ok, ¿Ya? ya, profe. Pero aprovechemos el tiro de ver su nota, ¿les parece? Ah, ya, porfa. ¿Ustedes eran con quién más? Yo le voy a poner a hacer tarea, pero dejo la... Con la Dafne, creo, profe. Y Dafne Ay, Velázquez. la Dafne estaba afuera. No, pero ya no, ya está. Voy a apaguen un poquito. La Dafne está afuera. ¿En qué sala están ustedes, chiquillas? A la 11. 11. Ya, 11. Ya, le voy a pedir a la Dafne que entre. Ahí la traje para acá. Ya. Y revisamos al tiro lo de ustedes, ¿ya? Ya, profe. Pero no llega. A ver. Tengo aquí grupos. ¿Entró la Dafne o no? No sé por qué Aún no. no.
¿Por qué no le hablan, niñas? Ya, sí, es que tenía malo el internet, entonces quizás por eso no ha podido llegar. Le voy a hablar, profe. Ya, de todas formas voy a empezar a mostrarle su trabajo, ¿ya? ¿Lo están viendo ahí, cierto? Sí, No, pero este no es el de ustedes. no, ese no es de nosotros. Espérenme. Espérenme un poquito. Como que se demora en abrir. Ya, aquí, ahora sí. Ay, yo creo que me están pidiendo que comparta pantalla también, o sea que ahí sí. Ya, niña, les voy a mostrar, ¿ya? ¿Están viendo? Sí, ahora sí. Ya. A ver, lo que está marcado en rojo es ortografía, ¿ya? ¿Se acuerdan que en una parte de la rúbrica hablaba de que tenían que tener correcta ortografía porque esto se supone que lo revisan otros profesionales? Realizarán... las tildes. Exacto. Eso principalmente, chiquillas. Acá Ya. en el cierre, cuando hacemos un cierre conclusivo, igual falta profundizar, chiquillas, porque si bien ustedes tienen preguntas en el cierre, las preguntas tienen que estar referidas al aprendizaje. ¿Qué hacemos nosotras, Camila, cuando cerramos la clase? ¿Qué tipo de preguntas se hacen al finalizar la clase? De metacognición. Ya, pero ¿qué tipo de preguntas? Por lo general, ¿a qué están referidas Que las vimos preguntas? hoy. Ya, y ese que vimos hoy, después de ese que vimos hoy, ¿qué viene? Ahí se comienza a interactuar más Ya, con pero, lo que van respondiendo los alumnos. ya, ¿y con qué tiene relación esas preguntas? ¿Solamente con metacognición o con el aprendizaje que se trabajó en la clase? Claro, también con el aprendizaje. Ya, entonces cuando nosotros hacemos un cierre o proponemos un cierre, tiene que estar fundamentado en el aprendizaje de la clase. Para eso es el cierre, para poder profundizar en el aprendizaje de la clase. Por lo tanto, ahí falta profundizar, ¿ya? Ya. Todo lo que está marcado en rojo es lo que tienen que modificar. Les voy a mostrar la rúbrica, chiquilla, ¿ya? Ya. A ver, la ortografía tiene harto puntaje, ¿ya? Y eso les baja. El cierre lo tienen que profundizar y además, niñas, acá en la parte de la tipo de planificación, es una unidad didáctica y también una planificación en sábana, pero acá tenían que fundamentar su respuesta. En la rúbrica decía, chiquilla, que dice, identifica adecuadamente el tipo de planificación de acuerdo al modelo, justificando su elección. ¿Se dan cuenta? Nos falta leer la rúbrica. Le faltó leer la rúbrica y lo de redacción y ortografía también nos dice, las intervenciones de la planificación presentan una redacción y ortografía con errores importantes, porque efectivamente son tildes, pero un tilde puede cambiar totalmente el sentido del texto, ¿ya? Ya. Ya. ¿Qué hacemos entonces, chiquillas, cuando hacemos una retroalimentación? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué tienen que mostrarle ustedes al estudiante para que sepa cuáles son sus posibilidades de mejora? ¿Qué les estoy mostrando yo a ustedes ahora? Poder ver en lo que nos equivocamos. Exacto. Para poder aprender o no aprender, sino que ver en lo que estamos equivocados. Ya, y si yo les muestro porque acá... yo no había visto, yo no nos dimos cuenta de que había que redactar más lo que habíamos puesto, entonces fue por pura falta de lectura. Exacto, tienen que profundizar, pero la idea es eso, niñas, que ustedes, por ejemplo, se puedan hacer una reflexión de cuál es la dificultad que cometieron en este caso o que presentaron en este caso, ¿ya? Con eso, chiquilla, la nota que ustedes obtienen 16 puntos en la rúbrica, eso es un 5,2, pero
teníamos el 0,5 de la tarea formativa anterior que le suma la nota y es un 5,7. ¿Ya? Ya. Pero ¿les queda claro por qué tienen que modificar y por qué es el desempeño que obtuvieron en la rúbrica? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y está de acuerdo con la nota? O sea, obviamente no hubiese gustado que fuera el 7, pero se entiende que nos faltó profundizar. Igual el tema de la falta ortográfica, pucha, es algo que se nos pasa en verdad, porque como el Word mal escribir no va poniendo el autocorrector que pone las tildes, entonces eso juega en contra, porque una vez al hacer las cosas como a la rápida no se da cuenta, pero si usted ve, no hay ni una como palabra errónea, solo le faltaron las tildes. Entonces... Claro, pero lo que pasa que le cambia el sentido al texto cuando yo no le pongo los tildes, ¿ya? Sí. Así que eso, porque recuerden que también ustedes van a trabajar en educación, por lo tanto es como que un médico no supera operar casi, o sea, no vamos a situarlo en la misma magnitud, pero por eso no pueden cometer un error ortográfico, porque eso es un error conceptual que se le transfiere al estudiante o a la estudiante, ¿ya? Pero chicas, así como lo dice la Cami, ustedes tienen estos errores, pero que son totalmente modificables, pero también tienen aspectos que están muy bien desarrollados, ¿ya? Así que buen trabajo, niñas, sobre todo la parte de los indicadores que está bien. Lograron establecer bien los recursos didácticos a utilizar y posibilidades de mejora también tienen, ¿ya? Yo voy a subir la nota al aula, esa es la nota final, un 5,7, no lo subí directamente para poder mostrarle la retroalimentación y también para poder agregarle el 0,5, ¿ya? Ya, ok. Ya, niñas, las dejo para que sigan en su trabajo, ¿ya? Ya, gracias. Buen trabajo, chicas, sigan adelante. ¿Cómo están? Hola, profe. Ya. Bien, profe. Les voy a mostrar su evaluación y vamos a ver todo lo bueno que tienen y si hay algún elemento que tengan que modificar, ¿ya? A ver. De inmediato. Ahí está. Ese es su trabajo, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, chicas. Tenemos los elementos que tienen... A ver, espérenme un poquitito. Déjenme ver algo acá. Ya. Yo le marqué algunas cosas con rojo, pero en general ustedes tienen un muy buen desempeño, ¿ya? Hicieron un buen trabajo, pero tienen ciertas posibilidades de mejora, ¿ya? Acá, chiquillas, lo que les falta a ustedes es profundizar en estos elementos. Si se fijan, en la rúbrica decía... ¿Qué decía la rúbrica, niñas, acá? Nos vamos a... Ya no lo recuerdo. ¿Cómo? Ya no lo recuerdo. No, yo tampoco. Ya, en la rúbrica, niñas, fíjense acá. Lo único que les baja a ustedes es el desempeño en esto. Dice, para que tuvieran el puntaje máximo, decía que identifican adecuadamente el tipo de planificación de acuerdo al tiempo, justificando su elección. ¿Qué fue lo que les faltó hacer? Justificar la elección, Justificar. profe. ¿Por ¿Por qué habíamos elegido eso? Chiquillas, por ejemplo, me equivoqué acá.
En ese está bien, el de arriba le tengo que cambiar para acá. Por ejemplo, el tipo de planificación según modelo podía ser de 2 vertientes. Podría haber sido de trayecto y también podía ser de sábana. Pero dependía de cómo ustedes lo justificaran, si iba a quedar bien, si iba a tener los 2 puntos o no. ¿Ya? Lo demás está todo bien, chicas. Donde tuvieron esos 2 puntos menos, de 21 les baja a 19. Eso es un 6,3. Pero ustedes tenían 0,5 puntos del trabajo anterior. Y eso les da un 6,8. Buen trabajo, chicos. Bacán. Ya. Gracias, profe. ¿Qué hicimos en la retroalimentación? Me imagino que estuvieron tomando apuntes. Les dije, cuando yo les haga la retroalimentación, se tienen que fijar en lo que estamos haciendo. ¿Qué hicimos? ¿Por dónde partimos? Usted nos explicó. Usted nos dijo primero todo lo bueno. Exacto. ¿Y después? No hablando del camino. Y después nos dijo que lo que teníamos que mejorar. Podíamos mejorar. Que no estaba malo, pero que lo podíamos mejorar. Exacto, chicas, no está malo. Hicieron un buen trabajo. Tienen esas posibilidades de mejorar. ¿Dónde nos caímos, Fallon? ¿Cuál fue como lo que no cautelamos bien? ¿Qué nos faltó leer? Nos faltó leer la rúbrica. Chicas. No leímos bien las instrucciones, eso fue. Eso solamente, pero buen trabajo. Para la otra se sacan un 7,5. Si hubiesen podido sacar un 7,5 porque tenían guardado unos puntos efectivos. Primera vez en la vida que se iban a sacar un 7,5. Bueno. No, pero igual está bien. Sí, está bien. Gracias, buen profe. trabajo, niña. Nos vemos después. Profe. Gracias, profe. Nos vemos. Para presentarlo, puede Chicas, ser. Yo escuché el mapa conceptual. Llegó la profe chiquilla. Lo que ustedes consideren que nos pueda quedar más claro. Puede ser un esquema, un mapa conceptual, una ficha. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora su evaluación. ¿Ya? Pero denme un segundito para encontrar la primera. Sentarme. A ver, espérenme que cuando comparto otra persona cuesta un poquito abrir esto. Ya. El grupo Sácale ese, por favor. Por fin. ¿Quién está en el grupo de ustedes? A ver. Dile que Cintia, Natalie, Fernández, Javier. Navarra, San Martín, Vega y Navarrete. Sí, perdón. A ver. Javiera, Natalie, Cintia y Fernanda, ¿sí? Sí. Ya, ahí vamos. Voy a compartir. Ojalá que sea la de ustedes. Esa es de ustedes, Javiera, Natalie, Cintia y Fernanda. ¿Sí? Nos vemos. Ay, pero no se ve, profe. No se ve. ¿En serio? Cintia, deja de compartir. ¡Ay! ¿Qué gritaron todas al mismo tiempo? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Son 4 integrantes del grupo. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es la nota? Espérense un poquito si vamos a revisar todo. Pero profesora, ¿por qué? Debe ir por la nota primero y después por la revisión. No. Me va a doler la guata. La nota es para... Nos tenemos que ver cuál es el desempeño, chiquillas, primero. ¿Ya? Ya. A ver. Primero, niñas. El trabajo que ustedes hicieron cumple con los elementos que se solicitó. ¿Ya? Ustedes tenían una rúbrica que tenían que considerar para poder hacer el trabajo. ¿Ya? La mayoría sabe que en el cierre uno tiene que hacer un cierre conclusivo donde se trabaje lo que se hizo en la clase. Ese cierre conclusivo puede ser a través de preguntas. Las preguntas que ustedes hicieron fueron las correctas porque tiene que ver con el aprendizaje de la clase. ¿Ya? Es como no solamente preguntar qué hicimos hoy, sino que profundizar en este aprendizaje. ¿Ya? La metacognición no tiene que ver con solo hacer preguntas de qué es lo que más te gustó de la clase de hoy, sino que tiene que estar relacionado con, por ejemplo, cuál es tu color de ropa favorito o cuál es tu ropa favorita, qué es lo que se trabajó. Ese es directamente el aprendizaje, ¿ya? Niñas, ustedes obtuvieron 21 puntos, que es la nota máxima. Muy buen trabajo, las felicito, ¿ya? Pero no griten, por favor, porque estoy con audífonos. ¡Wow! Ya, ¿qué hicimos en esta retroalimentación, chiquillas?
Ya, otra cosa, aquí hay otra cosa. Ustedes pusieron que era una planificación de trayecto, pero también podía ser otro tipo de planificación. ¿Qué otro tipo de planificación podría haber sido, chiquillas? Yo me acuerdo que ustedes estaban con la duda incluso de que si era de En trayecto. sábana parece que había dicho yo. También podría haber sido en sábana. Se podía poner dos, ¿cierto? dos. Sí se podría haber puesto dos. Pero ¿dónde va el que se haya considerado buena o mala la respuesta? ¿Qué creen ustedes? El que ¿En la solamente tenía... justificación? La justificación. Recuerden, todas las opiniones son válidas. Depende cómo uno fundamente su opinión, es si se va a considerar adecuado o no. Para el caso es adecuada, pero también podría haber sido en sábana. ¿Ya? ¿Qué hicimos ahora? ¿Cómo hicimos esta retroalimentación? Quiero saber qué vieron ustedes y cómo van a hacer ustedes una retroalimentación a los estudiantes. Para eso sirve esto. ¿Por dónde partimos? Revisamos primero el trabajo y nos fue explicando que escribimos bien el eje y todos los objetivos. ¿Ya? Nos explicó que así se hacía el cierre, que eran como preguntas no solamente de qué te gustó hoy, sino como preguntas más profundas que el niño pueda desarrollar. ¿Qué más? Si y si hubiese tenido algo malo, ¿qué creen ustedes que se hubiese tenido que hacer al final? Hay que corregir. Devolverse un poco, un resto, Devolverse, pero al final, chiquillas, presentamos cuáles son las condiciones que hay que mejorar. Pero siempre lo presentamos como condiciones que mejorar, no como errores cometidos. ¿Ya? Nosotros tenemos que dar la posibilidad al estudiante. Si hubiesen tenido algo malo, hubiésemos llegado a preguntar por qué o de qué otra forma podría haber sido. ¿Ya? La consideración va por ahí. Cuando hacemos la retroalimentación, yo les enseño su producto para que ustedes se den cuenta qué es lo que lograron y qué es lo que tienen por mejorar. Buen trabajo, niñas. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahora pueden seguir en su trabajillo. Gracias, profesora. Gracias, profe. Nos vemos después, ¿ya? Bien. Para asegurar su Hola, niña. escolar. Hola, profe. ¿Cómo están? Ya. ¿Bien ustedes? Bien, gracias. Vamos a revisar la nota de su evaluación sumativa 2, ¿ya? Antes de todo, chicas, les voy a pedir que si tenemos otro trabajo así, por favor, me lo envíen en Word. Súbanlo en Word para poder adjuntarle la rúbrica. Porque yo, para poder adjuntar la rúbrica, lo tengo que pasar a Word si me lo mandan en PDF. ¿Ya? Ok. Por favor. Ya. Parece que este es el de ustedes. Sí. Belén, Bárbara, Patricia. Chicas, a ver. Vamos a revisar cómo estuvieron los desempeños en la presentación del trabajo. Si se fijan, ustedes completaron en la primera parte lo que se les solicitó y lo hicieron de buena manera. En la parte del cierre, chiquillas, el cierre, cuando nosotros hacemos un cierre, niñas, al terminar cada clase, cuando los profesores en general hacen un cierre con ustedes, ¿solo se hacen preguntas o se solicita que indaguen más o que vayan un poquito más allá? Indaguemos. ¿Cómo es eso, chicas? Eso de indagar. ¿Qué se pide? ¿Qué se les pide a ustedes? Por ejemplo, si trabajamos de la inclusión, ¿qué creen ustedes que les voy a pedir yo a ustedes al fin de la clase? ¿Algo como trabajo o otro proyecto? Que hagan un trabajo o que me expliquen qué es lo que ustedes entendieron por inclusión. Entendimos por... Ya, entonces cuando hacemos un cierre conclusivo, chicas, lo que se pide es profundizar en el aprendizaje que se trabajó en la clase. Ustedes hicieron preguntas en el cierre. ¿Qué tipo de actividad tuvimos hoy? ¿Qué materiales usamos? ¿Qué dibujaron? ¿Qué les gustó de la actividad? Pero ¿de qué se trataba esta actividad principalmente? ¿Se acuerdan? De artes visuales. De artes visuales, pero el contenido que se trataba, ¿qué era? Que niños se Ellos pueden...
No escuché. Referente a su ropa, referente a su ropa favorita. Ya, a su ropa, pero principalmente si se fijan en el objetivo, hacía referencia a emociones, a ideas y emociones, ¿cierto? Sí. Entonces la pregunta, ¿a qué tendrían que haber estado referidas? A las emociones. A las emociones. A las emociones y a las ideas, ¿ya? Entonces, eso en el cierre falta profundizar un poquito, pero si se fijan, tienen todos los otros elementos que se solicitaron, como ver la parte de los objetivos, determinar... Pero referente a las emociones, cuando una profesora felicita a un alumno, igual es como gratificante para él, ¿no? Sí. Pues igual genera una emoción, pues. Entonces nosotros vimos de que referente a lo que responda, al niño se le felicitará referente a lo que responda y el trabajo terminado. Ya, ¿y quién hace ese desempeño? Creo que la profe a lo que se refiere con emociones con respecto como al objetivo, como si logran como realmente, no sé, pues sentir como esa emoción de saber cuál era su prenda favorita, como eso, ¿no? Exacto, porque si se fijan en esto, chiquillas, de ¿quién hace esta función? ¿Quién felicita? Los docentes. Ya, entonces, ¿de quién es ese desempeño? ¿Del estudiante o del docente? ¿O de la docente? El docente. Y nosotros lo que queremos ver es si se logró el desempeño en el estudiante, no en la docente, ¿ya? Por eso nosotros vamos a indagar en las emociones que se trabajaron de acuerdo al objetivo, ¿ya? Los materiales están bien, niñas, sus indicadores también están bien, ¿ya? Tienen faltas de ortografía, les gustó, facilitará, ¿ya? Eso es con acento. Tienen que corregir, recuerden que dijimos que cuando tenemos un error ortográfico eso se transfiere al estudiante, ¿ya? Y, a ver. Tenemos en la rúbrica, ustedes tienen el cierre, hay que profundizar, y tienen los errores ortográficos que hay que corregir, ¿ya? Según la rúbrica, ustedes obtienen 18 puntos. Eso es un 5,9, pero ustedes tenían 0,5 puntos y que eran de la actividad anterior. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una actividad formativa que iba a compensar 0,5 puntos en la nota? Ya. Sí, pero... Les da un 6,4. Chiquillas, hicieron un buen trabajo, ¿ya? En estos aspectos, por ejemplo, del cierre, para que el aprendizaje sea significativo y sea profundo, lo que nosotros tenemos que hacer es ver que el estudiante logró este objetivo, ¿ya? ¿Qué hicimos en esta retroalimentación, chiquillas? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se efectuó? ¿Por dónde partimos? Punto por punto de la evaluación. Ya, pero ¿qué les partí diciendo yo a ustedes? ¿Qué les mostré primero? ¿Qué les dije que hicieron ustedes? Primero nos mostraron como las cosas buenas que hicimos, que logramos la primera parte de la actividad. Exacto. ¿Por qué habrá que hacer eso, Belén Carolina? Belén Carolina. Porque eso igual incentiva a seguir progresando, que no solamente están lo negativo en ti, sino también te están aportando lo positivo para seguir, porque cualquier algo bueno o malo es para mejorar, como sea positivo o no, es para seguir mejorando. Exacto. Y si yo también les digo lo positivo, ¿ustedes qué van a hacer con esa información después? Cuando seguir mejorando. Ir mejorando. Y los van a usar también como un recurso que les va a servir para otro desempeño, ¿sí o no? Para otro desempeño, sí. Buen trabajo, niñas. Felicitaciones. Gracias, profe. Sigan ahora en su trabajo. Gracias, ¿ya? profe. Gracias. Ya. Hola, niñas. Para que no se confundan. Hola, niñas. Vamos a revisar su trabajo, ¿ya? Voy a dejar de compartir para verla. Sí, exactamente, tiene que dejar de compartir. Lo presentamos de inmediato. Esperemos un poquitito. Ay, me dolió la guatita. Aquí estamos.
Ya, chicas. Espérense, deje ver si abrió. Me pone nerviosa la profesora. Con su Oh, ¿en serio? Sí. Okay. Que no ha ido mal. Chicas, a ver, vamos a partir con la retroalimentación. La idea es que ustedes se fijen en cómo se va a desarrollar la retroalimentación, porque tienen que aprender ustedes a hacer retroalimentación, ¿ya? Y nos vamos a dar esta posibilidad ahora que ustedes están haciendo otro trabajo intermedio, porque no siempre se da esto, ¿ya? A ver, aquí vamos con su trabajo. Ojalá que sea el de ustedes. Génesis, Lisette, Margarita, Rosa y Silvia. ¿Sí? Sí. ¿El de ustedes? Sí. Ya. Ya, chiquillos. Vamos a revisar. Yo les voy a mostrar su trabajo para que veamos cuáles son los elementos que ustedes lograron. Y vamos a ver su nota, vamos a revisar la rúbrica. Ya. Chicas, primero, ustedes lograron completar o reconocieron, identificaron lo que tiene que ver con el eje que se estaba trabajando, que era lo que se les estaba pidiendo, y también lograron completar el objetivo principal del aprendizaje esperado, ¿ya? En base a eso también a ustedes se les pidió que hicieran un cierre conclusivo o un cierre, ¿cierto? ¿Qué hacemos, Silvia, por lo general en el cierre cuando cerramos la clase nosotras, cuando se está terminando la clase nuestra? Una conclusión. Una conclusión, ya. Por ejemplo, si hoy día vamos a hablar, ustedes están trabajando sobre la diversidad y la inclusión. ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacer con respecto a eso? Sobre la inclusión, sobre las necesidades educativas especiales. Ya. Sobre el tema que pasamos el día de hoy. Ya, ¿y cuál es el tema que ustedes trabajaron en esta clase? ¿De qué se trataba esta clase, chiquillas? ¿Cuál clase? Era de artes visuales. Ajá. La planificación era de artes visuales. Sí, pero el tema era artes visuales, o ¿qué era lo que estaba, cuál era el objetivo? ¿Qué se buscaba con ese objetivo? ¿Qué querían ustedes que hicieran los niños y las niñas? Identificar. ¿Identificar qué cosa? Su ropa favorita. Su ropa favorita, pero fíjense en el objetivo, decía, demostrar disposición, es el transversal, demostrar disposición a desarrollar su creatividad, pero el objetivo era expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, ¿cierto? Sí. Ya, ese es el tema, expresar ideas y emociones. Si bien ustedes hicieron preguntas de qué aprendimos hoy, en qué trabajamos hoy, ¿cuál era el aprendizaje? ¿Qué era lo que tendríamos que haber profundizado acá más, chiquilla? ¿Con qué? ¿Con qué, Silvia? ¿Cuál es el objetivo? Expresar ideas y emociones, ¿cierto? En el cierre, ¿qué le hubiésemos tenido que pedir al niño o a la niña que nos dijera? Que explique cuáles son las emociones. O decir cómo te sentiste, ¿qué fue lo que te gustó en cuanto a las sensaciones que tuviste? ¿Sí? Claro. ¿Les queda más claro? Porque ahí nosotros nos estamos enfocando en el aprendizaje. Cuando nosotras le hacemos preguntas a ustedes, ¿es solo de qué aprendimos hoy o les pedimos que profundicen en el desempeño? Claro. Ya. Sí, tiene razón. Ya, chicas, eso en el cierre. A ver, los indicadores están bien. Súper bien. Aquí, niñas, ¿qué pasó? Nos vamos a ir a revisar la rúbrica. Esto dice anual, ¿ya? Ay, había que profundizarla. Sí, pero ¿qué decía acá, chiquillas? ¿Esto es anual o es una unidad? Unidad. No sabíamos que hay que profundizar. Profesora, esa fue la que estuvimos todo el rato pensando, ya, si no sabíamos que era anual. O la otra era unidad didáctica, parece. Unidad didáctica. Ahí sí, decía que era unidad todo didáctica. El rato pensando en eso. Ya, pero nos vamos a ir a la rúbrica para mostrarles que en la rúbrica decía, ustedes pudieron identificar, faltó profundizar, pero les voy a decir por qué. Acá la rúbrica dice, para que tengan los 2 puntos completos, decía, identifica adecuadamente el tipo de planificación de acuerdo al modelo, justificando su elección. ¿Qué significa que tienen que justificar?
Explicar por qué elegimos Exacto. esa, Y era, se me olvidó. esa El tipo de planificación. Claro, y fue tanto para el modelo como para el tiempo. En ambas le faltó eso, niñas. Si su trabajo estuvo correcto, le faltó solamente profundizar. Profe, tengo una duda. Dígame. Es que la unidad didáctica se supone que te dan un tiempo exacto. La Y unidad aquí no didáctica se sale el trataba tiempo por... en esa... En unidad didáctica se trabaja por unidad, no por tiempo. Pero, chiquillas, les insisto, cuando uno... Yo leía y yo buscaba y me salían que era por tiempo. El PPT está clarísimo y dice unidad se refiere a un periodo sin determinar, sin especificar un plazo. Cuando hablamos de plazos como por ejemplo de marzo a abril, la unidad dice un tema, no dice un tiempo, ¿ya? Pero además de eso, Eliseth, la baja en el puntaje no tiene que ver con que ustedes hayan puesto si era anual o unidad didáctica. Tiene que ver en que no justificaron. Ah, por no, qué. pero es que era... No, es que tenía esa duda. Ya, pero es unidad didáctica, chiquilla. Pero no tiene que ver con el tiempo. Acá habla de que es una unidad, ¿ya? En definitiva, es que tendrían que haber profundizado en el cierre de la clase y también en lo que tiene que ver con lo que se les pedía, justificar por qué daban esa respuesta. ¿Ya? A ver, ustedes obtuvieron en la rúbrica, niñas, 18 puntos. Eso es un 5,9, pero ustedes tenían guardaditos 0,5 puntos del trabajo formativo de la clase anterior y les da un 6,4. Ah, qué bueno. ¿En serio? Pues, ¿no se acuerdan que habían hecho el trabajo anterior que era para Sí, guardar? profe. Planificación. Sí. La planificación. Exacto. Pero chiquillas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es su papel cuando ustedes reciben una rúbrica? Léela, profesora. Ya. Entonces, ¿cuál es? Primero, ¿qué hemos hecho ahora en la retroalimentación? ¿Por dónde partimos? Explicando lo que tuvimos bueno, entre comillas, y los errores que cometimos en esta prueba. No vamos a hablar de errores, chiquillas, ¿ya? Estamos hablando de posibilidades de mejora. Cuando uno le dice al estudiante que usted cometió un error, ¿cómo se siente? Si yo le hubiese dicho, aquí cometieron todos estos errores. Ay, mal, profesora. Mal, ¿cierto? En cambio, mostramos cuáles son los desempeños que tuvieron dentro de lo esperado y cuáles son sus posibilidades de mejora. ¿Qué más hicimos, chiquillas, al revisar el desempeño y la nota? ¿En base a qué demostramos cuál es la nota que ustedes tienen? La rúbrica. La rúbrica, justamente. La rúbrica. Ya. Chicas, buen trabajo. Solamente tienen que profundizar en lo que falta y leer mejor la rúbrica, ¿ya? Ya tienen la experiencia. Buen trabajo. Gracias, profesora. Nos vemos más ratito. Gracias, profe. Profesora, una consulta antes que se vaya. Dígame. ¿Puede hacer afiches en este trabajo? Sí, se puede hacer. Es para mañana, sí, Rosa. Para presentarlo en la clase de mañana, ¿ya? Así que piensen lo que van a hacer, pero puede ser un mapa, puede ser un afiche, puede ser un esquema, ¿ya? Buen trabajo, chicas. Cambien la carita porque se sacaron un 6,4. Sí. Hola, niñas, ¿cómo están? Hola, profe, bien. Ya, vamos a revisar su trabajo, ¿ya? Ya. Lo voy a buscar, lo comparto de inmediato.
¿Lo ven? Sí, profe. Ya, ya chicas. Les voy a mostrar y explicar. Vayan tomando nota o vayan registrando de acuerdo a la retroalimentación, ¿ya? Ya, niñas. Este es el trabajo que ustedes realizaron en la evaluación sumativa 2. Lograron comprender y aplicar todo lo que tenía que ver, como por ejemplo con la completación de los objetivos, determinar cuáles son los objetivos que se tienen que trabajar con los estudiantes en determinado nivel. Y después nos vamos al cierre, que era lo que ustedes debían completar. Si se fijan acá, chiquillas, cuando nosotros hacemos un cierre en una clase, ¿qué hacemos, niñas, cuando está terminando la clase? Preguntar lo que aprendimos. Preguntar lo que aprendimos, ¿cierto? ¿Y de qué forma lo hacemos? Si un estudiante nos dice, por ejemplo, hoy día trabajamos las ideas y emociones, ¿qué más le podríamos preguntar? Niñas. ¿De qué manera uno, no sé, profe, no sé cómo decirlo? ¿Sí? ¿De qué manera lo hicimos, cierto? O cuáles son las emociones que vimos, cuáles fueron las cosas que sintieron, porque ese era el aprendizaje. Pero niñas, cuando nosotros hacemos una planificación, la planificación tiene que quedar totalmente claro, ¿ya? No me basta con decir que se retroalimenta en base a preguntas del contenido de la clase. Aquí tenemos que profundizar un poquito, o sea, tenemos que decir qué preguntas vamos a hacer, referidas a qué va a hacer. Si es del aprendizaje de la clase, tiene que estar relacionado con el objetivo. Nosotros trabajamos acá ideas y trabajamos emociones, por lo tanto las preguntas deberían haber estado dirigidas a ese aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, ahí tienen que profundizar en ese desempeño, ¿ya? Profe, ahí se refiere como, por ejemplo, decir qué emoción sintió en la clase, algo así. Claro, pero dejar de manifiesto cuáles son las preguntas que se van a hacer, Carla. Recuerden que esta planificación, la persona que la tome tiene que saber lo que tiene que hacer. Tiene que ser completa, ¿ya? Los indicadores que ustedes pusieron están bien, ¿ya? Pero el cierre, según rúbrica, está muy débil, ¿ya? Acá, chiquillas, cuando ustedes me ponen clase a clase en la parte de la rúbrica, ¿por qué pusieron clase a clase y no unidad didáctica? ¿Cuándo se hace una planificación clase a clase? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es ese tipo de planificación? Lo que pasa, profe, es que no siempre se alcanza a pasar todo el contenido. Entonces eso se va viendo como clase a clase, porque, por ejemplo, no sé, yo lo veo en el curso de mi hija, por ejemplo. Ella no siempre alcanzan a pasar el contenido porque como estamos como esto virtual, preguntan y preguntan y preguntan y preguntan y a veces el profesor no puede avanzar. Claro, pero María. Estábamos viendo de acuerdo a lo que habíamos aprendido en la planificación. Por eso yo les mandé un documento donde salían los distintos tipos de planificación, ¿ya? Cuando nosotros vemos este tipo de planificación... Es que, profe, era clase a clase porque, por ejemplo, en las sugerencias metodológicas sale lectura, visitas guiadas, salía todo eso, entonces eso no lo puedo hacer en una clase. ¿Y qué dice acá, chicas? ¿Qué dice acá la rúbrica? Fíjense. Identifica adecuadamente el tipo de planificación de acuerdo al modelo. ¿Y qué más dice ahí? Identificando su elección. Después dice, identifica adecuadamente el tipo de planificación de acuerdo al tiempo. ¿Qué dice abajo? Que teníamos que justificarla. ¿Por qué era así? Exacto, tienen que justificar, ¿ya? Tienen que profundizar en el desempeño del cierre, porque es un cierre conclusivo y no se ve una conclusión, está muy débil el cierre, ¿ya? En definitiva, chicas, es eso principalmente, ¿ya? La rúbrica con los puntajes que ustedes obtienen le da 16 puntos, eso es un 5,2, pero ustedes tenían guardados 0,5 puntos
de la tarea formativa anterior. Les da un 5,7. ¿Les queda claro por qué, niñas? Sí, profe. ¿Por qué, Fernanda? ¿Por qué, Moira? ¿Por qué la nota dice? Sí, ¿por qué la creo- evaluación? ¿Por qué Por tienen el- ese desempeño? Porque no justificamos todo. Ya, les faltó solamente, hicieron un buen trabajo, chicas. Lo de los indicadores está muy bien logrado. Ya pudieron completar los objetivos, lograron determinar qué era lo que se estaba pidiendo. Solamente les faltó profundizar en el desempeño. ¿Ya? Ya, niñas, ¿qué hicimos en esta retroalimentación? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Por dónde partimos? Por lo positivo. Ya. Después, ¿por dónde seguimos? ¿Qué utilizamos para demostrar el desempeño que ustedes tuvieron? Los indicadores. Los indicadores de la rúbrica, ¿cierto? Y por último, ¿qué tienen que hacer de ahora en adelante cuando tengan una rúbrica? Mejorar. Leer la rúbrica, chiquillas, profundizar, Leerla y guiarnos. determinar qué es lo que se les está solicitando. ¿Ya? Ya, profe. Chicas, buen trabajo. Solamente esos aspectos son los que tienen que mejorar y ustedes pueden hacerlo. ¿Ya? Las dejo para que puedan seguir trabajando. Ya, profe, gracias. De nada. Acá me dice que no tengo esa cuestión. Hola, niña. Hola. ¿Cómo están? ¿Pueden dejar de compartir un poquitito para que podamos revisar el trabajo? Por favor. Ay, espera. Acá. Al tiro, profe. Ahí deje de compartir. Ya, chicas, voy a buscar su trabajo y se los muestro, ¿ya? ¿Quién está en este grupo? Panza Pedraza, Tapia, Karina González. Esa- Casi siempre sale la Ari de primero. Como somos como las cuartas. Ariela, Karina, Constanza, Grace, Noemí. Ella. Ya. Ya, niñas, aquí está su trabajo. Vamos a revisar de inmediato. Necesito que ustedes vayan registrando cómo se está haciendo la retroalimentación, ¿ya? Yo creo que esta va a ser la única que podamos hacer, niñas, así que para que ustedes aprendan cómo se realiza. Aquí está su trabajo, chiquillas. Vamos a ir viendo lo que se les pedía a ustedes. Y en la primera parte, a ustedes se les pide que completen el eje y los objetivos de aprendizaje. Eso lo lograron súper bien, lograron determinar cuáles eran los objetivos que se estaban solicitando en este trabajo, aunque no lo pusieron completo, ¿ya? Pero está. En la etapa de cierre, a ustedes se les pedía que hicieran un cierre, ¿ya? ¿Qué aprendimos hoy? Logramos identificar distintos elementos visuales, etcétera. Luego de contestar las preguntas, en conjunto se les solicita dejar limpios y ordenados sus puestos de trabajo. Chiquillas, en este caso, cuando nosotros hacemos un cierre, aparte de poder determinar que nosotros estamos pidiendo que qué es lo que aprendimos hoy, pero es de acuerdo al aprendizaje, ¿ya? No es solo qué es lo que hicimos hoy. ¿Qué hacemos nosotros cuando cerramos una clase, chiquilla? Cuando estamos en clase y ya se acaba. Son preguntas así solamente. ¿Cómo? ¿La pregunta? Sí, pero ¿de qué tipo son, Ariela? Relevante a la clase que tuvimos. Al aprendizaje, ¿cierto? En este caso, ¿qué le podríamos haber pedido al estudiante para que se profundizara en el aprendizaje? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también, ¿cuál era el aprendizaje? Hacerle preguntas de identificación, de la identificación de las partes del cuerpo humano o cosas así. Ya, trabajamos del cuerpo humano, pero principalmente, ¿qué era lo que queríamos que hiciera? Que expresara qué cosa. Expresar las emociones.
Entonces, si trabajamos expresión de emociones y de ideas, ¿qué tipo de preguntas le tendríamos que haber hecho relacionadas con ¿Cómo te usted? sientes? Exacto, O cómo se sintieron hoy realizando el trabajo. exacto. Pero, ¿qué sentiste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Estuviste contento? ¿Estuviste ¿Por qué triste? creíste que sentiste eso? Exacto. Así se profundiza en función del aprendizaje. Nos vamos a hacer preguntas que están relacionadas con el aprendizaje, ¿ya? Ujú. Entonces ahí podríamos haber profundizado un poco más, chiquilla, ¿ya? Ya. Los de la lista de cotejo, ustedes lograron bien el desempeño en cuanto a los indicadores que propusieron, ¿ya? A ver, aquí vamos a ver la rúbrica. ¿Ustedes la lograron analizar? ¿La revisaron, chiquilla? ¿Sí o no? Poco. Ya. Niñas, a ustedes de la rúbrica les da un 6,6, ¿cierto? Ustedes tuvieron 20 puntos y con 20 puntos es un 6,6, pero ustedes tenían 0,5 puntos de la clase pasada, del trabajo anterior formativo. No le puedo sumar 0,5 porque les daría un 7,1. Por lo tanto, agregándoles el 0,4, tienen un 7. Buen trabajo, chicas. ¿En serio, profe? Gracias, profe. Yo no miento. Felicidades a mi compañera igual, profe. Felicitaciones, niñas. Recuerden que tienen estas posibilidades de mejorar. Y acá también otro elemento. En trayecto ponen ustedes ya que contiene un objetivo de aprendizaje, contenido, actividades y evaluación. ¿Qué otro tipo de planificación podría haber sido parte de en trayecto? O de trayecto. Como profe de nuevo, perdón. Cuando hablamos de, según el modelo de la planificación, ustedes ponen que es una planificación de trayecto. ¿Qué otro tipo de planificación podría haber sido? A ver, lo tengo acá anotado. Es que pusimos que eran trayecto porque era la única que nos calzaba con las definiciones exactas. Ya, también podría haber sido de sábana, porque también toca los mismos aspectos. No se considera malo porque fundamentaron. Si no hubiesen fundamentado, no hubiese estado bien. Pero recuerden que siempre la fundamentación es lo que valida su saber. ¿Ya? Ya, chicas. ¿Cómo hicimos esta retroalimentación? ¿Qué vimos? Me parece que como no decía el trabajo a realizar, algo había que no nos calzaba con que era en sábana. Ya. Y nos calzó más con la otra. Ok, pero díganme ahora, ¿cómo se llevó a cabo esta retroalimentación? ¿Con qué partimos? Nos partió comentando cómo podíamos mejorarla. ¿Partí comentando eso? ¿O le partí diciendo cuáles eran los aspectos que tenían buenos? Los buenos. Lo que teníamos que mejorar. Que teníamos. Le partí mostrando que habían completado bien y que habían podido determinar cuál era el eje, cuáles eran los objetivos. Claro. ¿Cierto? Ya. Y Partió después del nos principio. pasamos del La principio, arribita. que también coincide con que es su mejor desempeño. ¿Ya? Después, ¿con qué seguimos? Con las descripciones. Sí, y nos fuimos, ¿dónde revisamos para poder demostrarles cuál era el desempeño que ustedes habían obtenido? ¿En la rúbrica? En la rúbrica. Chiquillas, cuando nosotros hacemos una evaluación, siempre tenemos que decirle al estudiante que se le va a evaluar, ¿ya? Y eso se hace antes y después de la evaluación. El antes es para que sepan qué es lo que tienen que hacer y el después es para que veamos... ¿En qué se equivocaron? Pero es que no va solo por en qué me equivoqué, sino que lo que hice bien. ¿Qué podemos mejorar? Exactamente. ¿Ya? Si yo le dijera a usted, Ariela, se equivocaron en esto y esto, ¿cómo se sentiría? Ay, me derrumba, profe. Exacto. Se me rompe el corazón. El lenguaje lo tenemos que cautelar también a las dimensiones emocionales que puede tener la evaluación. Recuerden que esto es lo que a nosotros incluso nos puede llevar como a la desmotivación total y abandonar. Así que el lenguaje tiene que ser moderado, ¿ya? Buen trabajo, chicas. Felicitaciones. Gracias. Me voy ahora a otra Gracias, sala. chiquillas. Sigan nomás trabajando ustedes, ¿ya? Chiquillas, súper bien.
Es que la cosa era como para hacer el relieve. Hola, profe. Niñas, les voy a sacar la pantalla para poder compartir su trabajo, ¿ya? Ya, profe. Vamos a hacer la retroalimentación. Yo creo que esta es la única vez que se puede retroalimentar, ¿ya? Ya. Así que les voy a pedir que vayan tomando nota de cómo se realiza, ¿ya? Porque ustedes también van a tener que hacer esto en algún momento de su vida. Queriéndote. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Estoy enloqueciéndome. Oh, no lo encuentro. Rellenen. Queriéndote. ¿Ah? Rellenen. Estoy aquí. Estoy con la Shakira, aquí mi amiga. A ver, ¿a quién tenemos en este grupo? Espérenme. 2, 4, 6, 8, 10. ¡Ah! Me falta un trabajo. Denme un segundito, por favor. Sí, profe. Me estoy poniendo nerviosita que no lo... No se preocupe. Profe, ¿qué me dice de Pamela Giles? ¿Qué opino yo? ¿Quieres saber mi opinión? ¿Tipo para rellenar? La verdad que no me gusta el populismo. No me gusta. O sea, yo creo que está bien lo que dijo, pero no con las palabras exactas, pero la encontré igual súper valiente para decir eso. ¿Y qué gana con decir eso? No, sí, obviamente eso para echarse al pueblo al bolsillo. Sí, pues, en Plaza de la Dignidad todos somos tan valientes para decir eso. Y no Profe, yo una vez fui a la Plaza Dignidad, pero no fui a marchar, pero fue horrible, quedé ciega. Ah, sí, pues. Porque yo y mi amigo se le ocurrió ir al Bella, pues, y yo no, hay protesta, no, amiga, vamos, si no pasa nada, vamos, había protesta, pues, profe. Y fue horrible, salí ciega, mi maquillaje estaba todo arruinado como a los 10 segundos. Pucha, niña, no encuentro el trabajo. Denme unos segunditos. No, pero sí lo revisé, lo tengo listo. Me voy a ir a otra sala y vuelvo con ustedes, ¿ya? Ya, por profe. favor, disculpen, ¿ya? De Educación empieza a integrar a colegios regulares a niños con discapacidad. Disculpen. Hola, profe. Voy a Yo detener dije, la compartición. Yo dije, ¿la tenían secuestrada? Sí, pues, un poco. ¿Literal? Hoy, un poco lento, chica. No, tranquila, profe. Ya, voy a mostrarles su trabajo, ¿ya? Y ahora no encuentro nada, espérenme. Acá está. Aquí estoy. Ay, me duele el estómago. Valeria, Teresa y Marianela, ahí están. No abre esta cuestión. Ya, ahí está cargando. Sí, ahí cargo. Ya, chicas. Vamos a hacer una retroalimentación, que es... La retroalimentación, chiquilla, es parte de la evaluación, porque esto tiene que ver también con cómo nosotros le vamos a explicar a los estudiantes sus desempeños, ¿ya? Para poder hacer eso, vamos a ir de acuerdo a la evidencia que tenemos. ¿Cuál es la evidencia que tengo yo para poder decir esta es la nota que ustedes tuvieron o obtuvieron? Nuestro trabajo realizado, si seguimos las reglas La que puso rúbrica. usted, entre comillas, Claro. la rúbrica. Entonces primero vamos a revisar el trabajo, ¿ya? A ver, ustedes fueron capaces de incluir cuáles eran, completar los elementos que se estaban solicitando. Primero el eje, el objetivo principal del aprendizaje, y también se les pidió que hicieran una etapa de cierre, que por lo general es un cierre conclusivo. Uno de los elementos que se estaban evaluando es
las ideas y emociones. Acá ustedes piden que el estudiante, ese era el aprendizaje, ideas y emociones, ¿cierto? Expresar ideas o emociones e ideas. En los ejemplos, quién conforma tu familia, a los que dibujaste, por qué los dibujaste, ahí ya estamos hablando de expresar ideas. ¿Qué podríamos haber puesto, niñas, para decir emociones, para relacionarlo con las emociones? Ay, no sé. ¿Qué sentiste al dibujar a tu familia? Eso. ¿Ya? Cuando yo digo gustó, ¿dónde lleva tilde esa palabra? ¿En la O? Exacto. Y no se lo pusieron. ¿Ya? Chicas, la parte de los indicadores está muy bien diseñado. Están bien diseñados sus indicadores, así que felicitaciones por eso. Acá vamos a revisar. Específico lleva acento. El I es una palabra esdrújula. Y ahora vamos a ver un poquito la rúbrica, ¿ya? Un segundo. Dice en la rúbrica que ustedes tienen que describir un adecuado cierre para la estrategia de aprendizaje. Falta un poquito profundizar en lo que tiene que ver con las emociones. Si bien estaba lo de la idea, nos faltó lo de las emociones. Y acá, chicas, tienen un errores ortográficos, ¿ya? Si bien acá nos dice la rúbrica, chicas, identifica adecuadamente el tipo de planificación de acuerdo al modelo. ¿Y qué decía ahí abajo? Ya. No le pusimos. No le pusimos eso. No le pusieron eso, chiquillas. Sí, Tienen está que bien. fundamentar. Sí es la unidad didáctica, pero no lo fundamentaron. No, Esta otra parte de aquí sí, porque ustedes dijeron es una planificación tipo sábana, lleva acento, que contiene todos estos elementos. Eso es suficiente para justificar, ¿ya? No quiero. Ya. Nos vamos a revisar entonces. Ustedes obtienen 19 puntos, niñas. La nota para un 19 puntos son un 6,3, pero ustedes tenían guardado 0,5 puntos de la evaluación anterior. Entonces les da un 6,8. ¿Ya? ¡Oh, la verga! Chicas, está prendido el micrófono. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿cómo hicimos esta retroalimentación, chiquillas? ¿Por dónde empezamos? Empezamos con la revisión. ¿Estaba bien? Por lo que estaba bien. Lo que estaba bien. Después, ¿qué más vimos? Nuestra falencia. ¿Hablamos de falencia en algún momento? No, de nuestros errores. ¿Les dije tienen un error? ¿O hablamos de las posibilidades de mejorar? Como incompleto, como que Estaba podría como un mejorar. poquito completo. Ya, y si hablamos de incompleto, estamos hablando de que es algo que ustedes pueden mejorar, no que está malo. ¿Qué pasaría si yo les dijera, chiquilla, esto está malo, esto está malo, esto está mal? No iríamos para abajo, pues nos desanimaríamos. ¿Cuál es el factor emocional? O sea, ¿cómo cubrimos entonces el factor emocional? ¿Por dónde, qué es lo que tenemos que cautelar nosotras? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? La forma de cómo decirlo. Exacto, tenemos que cuidar el lenguaje, ¿ya? ¿En qué nos apoyamos para demostrar el desempeño que obtuvieron? En la rúbrica de puntaje. En la rúbrica, justamente. poner más atención a la rúbrica. Ya, la rúbrica o la evaluación que nosotros vamos a utilizar la tienen que conocer los estudiantes y las estudiantes antes para poder saber qué es lo que se va a pedir. Y al final la utilizamos para comprobar de que alcanzaron el desempeño que se estaba solicitando. Buen trabajo, niñas. Felicitaciones. Ay, profe, sigan con su gracias. trabajo. ¿Ya? Profe, ¿le puedo mostrar una cosita? Es que me faltan 2 grupos todavía, Marianela. Todavía no termino. Ya, dígame rapidito. Ya. No sé, quiero mostrarle si está bien o está mal. Ya, dígame. Espérame, que me puse nerviosa. ¿No? Pero, me agarraron los nervios. Pero me agarraron los nervios. Me importa de que hayan entendido por qué era su desempeño y que... Sí. Es el trabajo de ahora, profe. Ya. ¿Qué tal se ve? Lindo, lindo. Ay, gracias, profe. Usted me está preguntando qué tal se ve. La explicación no, pero... ustedes.
Sí, puros conceptos, como Sí, ¿no? es un mapa Súper. mental. Sí, recuerden que nosotros cuando estos tipos de apoyos, es eso, es un apoyo para que podamos usarlo después para la explicación, ¿ya? Ya, niñas, buen trabajo, Gracias, felicitaciones. profe. Gracias. Hola, niñas. ¿Cómo Hola, profe. están? Ya. Vamos a revisar su trabajo, ¿ya? Pero vamos a hacer una retroalimentación, así que necesito que pongan atención o que vayan tomando registros de cómo se desarrolla la retroalimentación, porque esto es lo mismo que ustedes tienen que hacer con sus estudiantes ya cuando estén trabajando, ¿ya? Primero, les voy a compartir su trabajo. Ya. Ya, chiquillas, aquí está su trabajo. A ustedes se les pedía en su trabajo que ustedes completaran ciertos elementos que tiene la planificación. Primero se les pedía que completaran el eje, el objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Y el objetivo a trabajar, y eso lo lograron súper bien. Felicitaciones, hicieron un buen trabajo, ¿ya? Nos vamos después, tenían que completar ustedes la etapa de cierre, ¿ya? Uno de los elementos de la rúbrica niñas tenía que ver con la ortografía. Dice, más le gustó, y ahí ustedes me imagino que debían decir lo que más le gustó. ¿Sí? Ya, le falta tilde. En cuanto a esto, una vez terminada la actividad, cada alumno comenta su trabajo frente al curso y cuenta qué fue lo que más le gustó de la actividad. Los demás compañeros hacen preguntas al igual que la docente. Vamos a cubrir el objetivo de la clase, porque recuerden que lo que nosotros estábamos pidiendo a los estudiantes que era que expresaran ideas o emociones, ¿cierto? Cuando hablamos de cubrir un objetivo, es relacionarlo con el aprendizaje de la clase. Aquí, si bien le están pidiendo a ustedes que digan lo que más les gustó, podríamos haberlo dirigido un poquito más hacia cómo te sentiste o por qué fue lo que más te gustó, para que se relacione con emociones y sus ideas, ¿ya? A ver. Lograron definir bien los elementos que están relacionados con los recursos didácticos, los indicadores que sugirieron también están muy bien planteados. Felicitaciones, niñas, por eso. Y vamos a ver, en las explicaciones también está bien lo de la planificación, ¿ya? El tipo de planificación y el tiempo. Ustedes obtienen 19 puntos, chiquillas, porque les baja por el cierre de la clase y también porque tienen una falta de ortografía. Los 19 puntos le das un 6,3, pero ustedes tenían guardados 0,5 puntos de la evaluación formativa anterior. ¿Se acuerdan? Y eso les da un 0,8. Buen trabajo, chicas. Tenemos que profundizar en el cierre. Siempre que nosotros hacemos consulta a los estudiantes hay que profundizar. Piensen en cómo se hace el cierre cuando terminamos las clases nosotros, ¿ya? Y en cuanto a los errores ortográficos, ¿ya? Ya, chicas, ¿cómo hicimos esta retroalimentación? Opinen. ¿Por dónde partimos? No, partió mostrándonos el trabajo que realizamos. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, ¿qué fue lo primero que vimos? Lo que habíamos logrado hacer. Lo que había logrado, ¿cierto? Y después, ¿qué más vimos? Tiene Ángel, apagado está en silencio. el micrófono, Ángel. Ay, sí. Después vimos la ortografía. Ya. Sobre la primera, el primer error como que tuvimos ahí. En cuanto a la ortografía. En algún momento les hice yo acotación sobre errores. ¿Cometieron un error o lo hicieron mal? No, error no. Ya.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Posibilidades de mejora, chicas. ¿Qué pasa si yo le digo a un estudiante, esto está malo, aquí cometiste un error, aquí te equivocaste? ¿Qué Se pasa? motiva. Es una mejora. Exacto. ¿Qué tenemos que cautelar entonces cuando nosotros hacemos una retroalimentación? Hablar de mejoras. Hablar de mejoras porque tenemos que cuidar el lenguaje, ¿ya? Corregir en positivo. Exacto. Súper buena frase. ¿Ya? Buen trabajo, chicas. Felicitaciones. Profesora, una Gracias. consulta Dígame. a ver, ¿dónde era? En las preguntas que usted dice que son metacognitivas al final de la clase, ¿uno las puede escribir, por ejemplo, ahí en el cierre? ¿Qué preguntas nosotros haríamos con De respecto a lo preferencia se que... tienen que escribir, Sabrina, porque se supone que la planificación yo se la entrego a una persona que la puede tener que aplicar cualquier persona. Por lo tanto, se privilegia que esté explícito. ¿Ya? Buen trabajo, chicas. Me voy a otra sala porque todavía me faltan 2 grupos. Gracias. Hola, profe. Todavía me faltan 2 grupos, niñas. ¿Qué pasó? No, es que yo me salí porque, o sea, si me cortó internet, me puede mandar a mi sala. A la 11, porfa. Uy, no sé si puedo. Pero si quiere, sálgase y la vuelvo a mandar. Porque... Ya, me voy a salir. Sí, déjeme ver si puedo, ¿ya? A la 11, Ya. ¿cierto? Sí, porfa. Ahí va. Ahí va. Ya, ¿cierto? gracias. Ya, chao. Hola, niñas. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Bien usted? Bien. Voy a buscar. ¿A ustedes les falta la Araceli en el grupo? ¿No está hoy día? No sé, no se conectó. No se conectó en esta clase, en la clase anterior sí se había conectado. Ya. Les voy a mostrar su evaluación, ¿ya? Ya, profe. Denme un segundito. Espérenme un poquito. Ay. Ya, chicas, vamos a partir desde el principio, ¿ya? Vamos a hacer la retroalimentación. La idea es que ustedes vayan haciendo un registro de lo que vamos a ver ahora, porque a ustedes también les va a tocar hacer retroalimentación. Entonces, lo primero que vamos a ver, ustedes se les pedía en la rúbrica que completaran el eje y el objetivo principal del aprendizaje, lo cual lograron hacer muy bien. Felicitaciones, ¿ya? Después se les pidió que ustedes hicieran un cierre conclusivo. Esta palabra dice al término, ¿cierto? ¿Se fijan ahí? Sí, profe. Está puesta con rojo. ¿Por qué creen ustedes que está puesta con rojo? Porque tal vez no era la palabra correcta. Es la palabra que ustedes quisieron utilizar, pero es con tilde, porque es una palabra esdrújula, ¿ya? Cuando nosotros hacemos un cierre conclusivo, chicas, lo que ustedes tienen acá está súper bien, porque dice, y se buscan similitudes, características del cuerpo, se les realizan preguntas de retroalimentación de lo realizado recientemente, de las similitudes encontradas. Pero estas preguntas ustedes tienen que ponerlas de manera explícita, tienen que decir cuáles preguntas y para qué son estas preguntas, ¿ya? Ustedes en esta clase trabajaron emociones e ideas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que eso era el objetivo de la clase? Sí, profe. Ya, entonces, Sí, ¿qué profe. tipo de preguntas podrían haber hecho niñas relacionadas con esas emociones e ideas? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo era la profe, la pregunta? No la entendí muy bien. ¿Qué tipo de preguntas podrían haber hecho que estuviesen relacionadas con las ideas y con las emociones? ¿Se fijan? Eso tenemos que ponerlo de manera explícita. Los recursos didácticos están bien,
Los indicadores que pusieron también están bien. Acá, niñas, les voy a mostrar la rúbrica. Nos vamos a ir directo a la rúbrica. En la parte de donde a ustedes les piden que identifiquen qué tipo de modelo pedagógico ustedes tenían que poner. Ustedes pusieron ahí según modelo pedagógico. El modelo es en sábana, en T, en proyecto, en trayecto, pero acá ustedes tenían que poner si era clase a clase, si era por unidad, si era semestral, si era anual. ¿Ya? Ya. Sí. Y fíjense acá. Aparte de poner eso, de identificar cuál era el modelo, dice que, ¿qué tenían que hacer? Justificando su elección. Y acá ustedes logran, dicen que cuál es el tipo de modelo, pero no dicen por qué, ¿ya? Les falta completar eso, como completar o definir más el cierre. Y tenían error ortográfico. Ustedes logran 16 puntos, niñas. Eso les da un 5,2. Pero ustedes tenían guardadito 0,5 puntos de la evaluación formativa. ¿Ya? Sí. Lo que les da un 5,7. ¿Ya? Ya, profe. Ya. A ver, hicimos entonces la retroalimentación, vimos todo lo que ustedes tienen súper logrado y vimos cuáles son sus posibilidades de mejora. Pero primero vimos lo que está logrado y después cuáles son las posibilidades de mejora. ¿En qué nos basamos, niñas, para poder decir cuáles son sus posibilidades de mejora? ¿Qué fue lo que utilizamos? ¿Qué es esto? ¿Qué está acá presentándose? La rúbrica. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos una retroalimentación, tenemos que demostrarle al estudiante en base a qué se está evaluando. Se la mostramos antes y se la mostramos después para poder determinar su desempeño. ¿Ya? Buen trabajo, niñas. Ya, profe. Sigan Gracias, trabajando. profe. De nada. Gracias, profe. Dijo que eran 2 recursos. No, sí, pues 2 Niña, no sé si se hacen los dos ¿Sí o no? así, los 2 recursos. Profe. Chicas. ¿Lo encontró, profe? No. ¿En serio? ¿En serio? Lo tengo, niñas, pero no sé dónde lo guardé. No nos quiere decir la retroalimentación. Claro, para puro que hoy día no puedan dormir. ¿Y nadie lo tiene para poderlo compartir, que la profe lo vea? No, pues sí, ya le tengo puesta la nota. ¿Y qué nota nos sacamos? No me acuerdo. A ver, déjenme ver otra forma de... Pero chicas, ¿existe alguna posibilidad de que mañana nos juntemos 5 minutitos antes? Bueno, profe. ¿Pueden, por favor? Pero mañana tenemos... Ah, pero usted tenemos al Pues principio. sí tenemos al principio nosotras, por eso les estoy pidiendo, por favor. Y discúlpenme, por favor, perdónenme. Profe, va a tener que usted regalarnos una manzana en vez de nosotros. Mañana pucha, no sé. Ya, pero mañana le tengo la retroalimentación antes de empezar la clase. Ya nos juntamos 5 minutitos antes, les pido mil disculpas. No, ahora las voy a dar al grupo para que cerremos, ¿ya? Profe, pero no se vaya. Díganme. Profe, para que la perdonemos. Ah, no, mentira. Nosotros tenemos una duda con el tema del eje de las planificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer otro trabajo también de una planificación con la profe Pame. Tenemos que buscar los ejes. Uno se mete a las bases curriculares, por ejemplo, en la materia, en la unidad, en el curso, todo eso. Y ahí salen recursos, eje, el objetivo. Pero salen como harto eje y tenemos esas dudas. Pero es que ustedes se tienen que fijar en el objetivo que le están dando, niñas, como lo que hicimos ahora, para poder determinar cuál es el eje. Tienen que buscar el objetivo y de ahí pueden sacar el eje que corresponde. Pero entonces
el eje no se copia de la base curricular, eso uno lo tiene como que... No, el eje está en las bases curriculares, pero por lo general uno trabaja un objetivo. El eje está, pero es como para saber en lo general qué es lo que se va, a qué está adscrito ese objetivo, dentro de cuál eje está. Por ejemplo, en lenguaje, no sé, pues lenguaje y comunicación tenemos escritura espontánea, o escritura creativa, o escritura formal. ¿Se fijan? Cada objetivo va a estar suscrito a un eje, ¿ya? ¿De qué asignatura están buscando los ejes? De historias, geografía y... Ah, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero de historia, de tercero básico. De tercero básico. Ya. Sí, profe, porque por ejemplo, yo leí el eje de lenguaje y comunicación en la chiquilla, ¿ya? Y era Sí, como pero lo es mismo que de- salía en el objetivo. Era lenguaje no verbal, o sea, lenguaje verbal de nivel nivel transición. Ya, a ver, espérenme un poquito. Eso es las bases curriculares de párvulo. Pero, ¿qué es lo que...? Entraron a currículum en línea, ¿cierto? Sí. Ahí entraron. ¿O no? Sí. Sí, porque la profe Pame nos dejó esos enlaces en nuestra... Ya. En el aula. A ver, déjenme revisar. ¿Y cuál es el objetivo que tienen que encontrar? El OA7, que dice distinguir. Ya, y en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en esa asignatura. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya. Ustedes acá tienen, si se fijan, también salen unidades. Cuando ustedes entran a las unidades, les van diciendo, van a encontrar el objetivo, dice unidad 1, si no sale como eje, son los nombres de las unidades. ¿Ya? Ya. El OA7 está en la unidad 1, que es ubicación espacial y líneas imaginarias del planeta. ¿Ya? Si ustedes ven el objetivo, tiene relación con eso, porque habla de distinguir hemisferios, habla hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en mapas globales. ¿Es eso, cierto? ¿Sí o no? ¿O no saben todavía cuál es? ¿Me escuchan, niñas? Chicas. Sí, profe, se quedó pegada. Ay, y ahora ya volví, no sé, pues yo no les preguntaba y no me hablaban. Ya, ¿pero me entendieron lo que tienen que hacer? Sí, yo sí la entendí. Ya, eso es. Se van ahí, si no dice el eje, es la unidad, y ahí les va a aparecer más claro. ¿Ya? Me voy a salir ahora para dar el cierre y nos vemos mañana entonces a las 18:25. ¿Ya? Sí, profe. Gracias, niñas. Profe, una pregunta. Dígame. Profesora, es que nosotras en el grupo ya vimos el texto, lo analizamos todo y queremos hacer como un organigrama. Se puede hacer como por PPT, da lo mismo eso, ¿no? Sí, ustedes deciden cómo lo presentan, ¿ya? Pero recuerden que solo una presenta, ¿ya? Ya. Ya, chicas, parece que estamos todas ya de vuelta en la sala. Niñas, Silvia, ¿qué trabajamos hoy?
Prenda el micrófono, sí. Pues. Ay, perdón. Vimos un documento, profe, sobre las necesidades educativas especiales. Ya, ¿y qué le enseñó a su profesora más linda? Usted, que nos enseñó, sí. Nos hizo ver un video, después nos dio el tema de las notas de la evaluación, nos dio la ¿cómo se llama ese proceso? Retroalimentación. ¿Qué aprendimos hoy entonces, chicas? Una retroalimentación. Exacto. Específicamente, ¿qué elementos debe considerar la retroalimentación? ¿Cómo retroalimentamos a nuestros y nuestras estudiantes? Ayúdenle a la rúbrica. Ya, vimos la rúbrica, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Al inicio de la... ¿Cómo, Ariela? Preguntas relacionadas con el aprendizaje de la clase. Preguntas relacionadas con el aprendizaje de la clase, por ejemplo, en el cierre, ¿cierto? Cuando se presentaron los desempeños, chiquillas, ¿qué fue lo primero dónde fuimos primero? A ver qué cosa. Lo mejor. Lo mejor. Cuando ¿cierto? veía las cosas positivas. Lo positivo, justamente. Y después, ¿qué otro elemento evaluábamos si había otra cosa? Nos mostró el desempeño bueno y las posibilidades de mejora. Buena palabra, posibilidades de mejora. ¿Por qué tenemos que hablar de posibilidades de mejora, chiquillas? Que si no nos desanima que nos digan que está mal. Exacto. Si a nosotros nos desanima que somos adultos, ¿qué les pasará a los niños pequeños y a las niñas pequeñas? Se desmotivan. Exacto. Hay desmotivación, hay frustración, o sea, todo lo que no tiene que haber. Ya. En cuanto al trabajo que están preparando, ¿de qué se trata, chiquillas? Cintia, Vega. Necesidades. Profe, ¿de qué se trata o qué es lo que hay que hacer? ¿De qué se trata el documento que están leyendo? De la discriminación. Exacto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer con él? Presentar distintas etapas de discriminaciones o distintas formas de discriminar. ¿Ya? O investigar igual más sobre discriminación. Exacto. Gracias, Cintia. Paulina Ribot. ¿Cómo lo tienen que presentar? Haciendo un organigrama, un mapa mental, un mapa conceptual. Ya. ¿Y quién presenta? Solo una del grupo. Exacto. Ya, chiquillas. Entonces, nos vemos mañana. Buen trabajo. Recuerden, lo de la retroalimentación es una práctica que ustedes van a acostumbrar a hacer, ¿ya? Por lo tanto, tienen que mantener esto de cuidar el lenguaje, de moderar un poco. Se sube mañana, Belén Carolina, cuando después de presentar, lo suben, ¿ya? Y es una persona por grupo, ¿ok? ¿Ya? Nos vemos mañana, niñas. Que descansen. Profesora, no se vaya. Sí, una última pregunta. ¿También podemos hacerlo como Padlet, como nosotros queramos? Sí, chicas, como ustedes consideren que va a ser, que nos va a permitir entender a todas. ¿Ya? Ya. Un abrazo. Que estén... Chao, profe, gracias. ¿Quién me está hablando? Chao, profe, gracias. Chao, profe. Dígame. Pati, dígame. Chao, profe, gracias. De nada. ¿La presentación no se va a hacer mañana? Sí, mañana. Mañana presentamos. ¿Ya? Ya. Ya, niña. Ya, profe. Cuídense. Gracias. Chao. Chao, profe.